Si alguna vez has sentido que tus lágrimas se pierden en medio de la tormenta y que el mundo ha decidido olvidarse de tu nombre, quédate conmigo hasta el final. Suscríbete y deja tu me gusta, porque esta historia no es solo para ser escuchada con los oídos, sino para ser abrazada con el alma. Parte 1. El frío en la ciudad de San Pedro no era una simple baja de temperatura, era un filo invisible que cortaba la piel y se instalaba en la médula de los huesos. Aquella noche, el cielo parecía haberse roto, descargando una lluvia gélida que transformaba el pavimento en un espejo oscuro y hostil. En medio de esa penumbra, donde las luces de los autos pasaban veloces como estrellas fugaces que no cumplen deseos, se encontraba Elena. Tenía 74 años y su mundo se había reducido a las dimensiones de un rincón de concreto bajo el alero de una antigua mercería cerrada. Sus manos, nudosas y curtidas por décadas de lavar ropa ajena y cuidar jardines que nunca fueron suyos, temblaban con una violencia rítmica, casi musical, mientras intentaba inútilmente sujetar un trozo de cartón empapado sobre su cabeza. El agua, sin embargo, era implacable. Se filtraba por las costuras de su abrigo raído, una prenda que alguna vez fue azul y que ahora tenía el color del cansancio. Elena no lloraba con gritos ni lamentos escandalosos. Su llanto era un río subterráneo, una humedad que nacía de sus ojos cansados y se mezclaba con la lluvia que resbalaba por sus mejillas hundidas. Cada vez que una ráfaga de viento soplaba, el frío le robaba un poco más de esperanza, dejándola con esa sensación de vacío que solo conocen los que han sido invisibles para sus semejantes durante demasiado tiempo. A pocos metros de ella, la vida de la ciudad continuaba con una indiferencia técnica. Los escaparates de las tiendas de lujo brillaban con maniquíes vestidos de lana virgen y seda, protegidos por cristales blindados que separaban la opulencia de la miseria por apenas unos centímetros. La gente pasaba a prisa, ocultando sus rostros bajo paraguas negros, evitando mirar hacia el rincón donde la anciana se encogía. Para ellos, Elena no era una mujer con recuerdos, con una canción favorita o con el eco de una risa de niño grabada en el corazón, era simplemente parte del paisaje urbano, un bulto incómodo que la lluvia terminaría por barrer. La injusticia no estaba solo en su falta de techo, sino en la memoria de cómo había llegado allí. Elena recordaba el olor a pan recién horneado de la casa que le quitaron, los pasos de su hijo antes de que el orgullo y la distancia lo separaran para siempre, y la promesa de una jubilación que se esfumó entre trámites burocráticos y firmas engañosas. Ahora, el suelo de cemento era su única propiedad. Sus pies, hinchados y envueltos en bolsas de plástico dentro de unos zapatos rotos, habían perdido la sensibilidad. Sentía que el hielo no solo rodeaba su cuerpo, sino que estaba empezando a congelar su voluntad de seguir respirando. El hambre era un dolor sordo en su estómago, una garra que apretaba cada vez que el aroma de una cafetería cercana cruzaba la calle, recordándole que ella ya no pertenecía al mundo de los que se sientan a la mesa. De repente, un coche de alta gama se detuvo frente al alero. El motor ronroneaba con una suavidad insultante. Un hombre joven, vestido con un traje impecable que costaba más de lo que Elena había ganado en un año, bajó la ventanilla solo lo suficiente para arrojar un vaso de café vacío hacia la acera. El vaso rodó y terminó deteniéndose justo frente a los pies de la anciana. No hubo una mirada de disculpa, ni siquiera un gesto de reconocimiento. Para aquel hombre, el espacio que Elena ocupaba era simplemente un vertedero. Ella miró el objeto de plástico, un residuo de la prisa ajena, y sintió que ese era el golpe final. Cerró los ojos, dejando que su cabeza cayera contra la pared fría, mientras el agua helada comenzaba a formar un charco alrededor de sus piernas. El silencio de Dios, pensó ella, se parecía mucho al ruido de esta lluvia que no se detiene. Parte 2. El cuerpo de Elena comenzó a entrar en esa fase peligrosa donde el frío deja de doler y se convierte en un sueño pesado y seductor. Sus párpados pesaban como si fueran de plomo. A través de la cortina de agua, veía las luces de los semáforos cambiar de color, transformando el asfalto en ríos de sangre roja y esperanza verde, pero ninguno de esos colores significaba nada para ella. La humillación del vaso de café arrojado a sus pies seguía quemando en su pecho más que el hielo de la tormenta. No era solo la falta de techo lo que la estaba matando, era la certeza absoluta de que su existencia se había vuelto irrelevante para el resto de la creación. En su mente, empezaron a desfilar fragmentos de una vida que parecía pertenecerle a otra persona, el sonido de las campanas de una iglesia el día de su boda, el peso de su hijo en brazos cuando apenas era un suspiro de vida, y el calor de una estufa de leña que solía crepitar en los inviernos de su juventud. Aquellos recuerdos, en lugar de consolarla, profundizaban su agonía. Cada imagen de felicidad pasada subrayaba la crueldad de su presente.
Intentó mover los dedos de las manos, pero la rigidez era tal que parecían ramas secas a punto de quebrarse. Un espasmo de tos sacudió su pequeño cuerpo, y por un momento, el dolor en sus pulmones la devolvió a la realidad. Miró hacia arriba, buscando un resquicio de cielo entre los altos edificios de cristal, pero solo encontró una negrura infinita y el golpe incesante de las gotas contra su frente. El hambre, que antes era un rugido, se había convertido en un mareo constante que le hacía ver sombras donde no las había. Elena se preguntó cuánto tiempo tardarían en encontrarlas si decidía simplemente dejar de luchar, si permitía que la lluvia la reclamara por completo. A unos metros de distancia, el dueño de la mercería, un hombre de rostro agrio llamado señor Vargas, salió un momento para asegurar una persiana metálica que golpeaba con el viento. Vio a Elena allí, hecha un ovillo de harapos y miseria. En lugar de compasión, un gesto de fastidio cruzó su rostro. Murmuró algo sobre cómo la vagancia arruinaba el aspecto del vecindario y cómo la policía debería limpiar las calles de gente que solo servía para espantar a los clientes. No le ofreció una manta, ni un vaso de agua, ni siquiera una palabra de aliento. Solo cerró el candado con un golpe seco y regresó al calor de su tienda, apagando la luz del escaparate y dejando a Elena en una oscuridad aún más profunda. Ella escuchó el eco de sus pasos alejándose y sintió que ese sonido era el cierre definitivo de la puerta de la humanidad. La anciana apretó sus manos contra el pecho, tratando de proteger el último rastro de calor que guardaba su corazón. En ese momento, su respiración se volvió superficial. La lluvia arreció, y el viento comenzó a silbar entre los callejones como un lamento fúnebre. Elena cerró los ojos y, por primera vez en años, no pidió comida ni refugio, simplemente pidió que el final fuera rápido. No quería que el sol la encontrara allí al día siguiente, expuesta al juicio de los transeúntes. En su soledad absoluta, rodeada de millones de personas en una ciudad que nunca duerme, Elena se sintió como el último ser vivo sobre la tierra, abandonada en un océano de indiferencia que no tiene orillas. Parte 3. Para comprender el peso de las lágrimas de Elena, hay que mirar hacia atrás, hacia los cimientos de una casa que ya no existe y hacia una dignidad que fue desmantelada ladrillo a ladrillo. Elena no siempre fue una sombra en un rincón. Hubo un tiempo en que sus manos olían a albahaca y detergente, y su voz era el refugio de un hogar humilde pero vibrante. Durante 40 años, se despertó antes de que el sol se atreviera a asomar para limpiar las oficinas de hombres que nunca aprendieron su nombre. Caminaba kilómetros para ahorrar el dinero del transporte y así poder comprar un cuaderno nuevo para su hijo, Mateo, convencida de que la educación era el único puente que lo sacaría de la pobreza que ella conocía tan bien. Su espalda comenzó a encorvarse bajo el peso de esos sacrificios silenciosos, pero ella sonreía, porque cada gota de sudor era una inversión en el futuro de alguien más. Sin embargo, el destino suele tener giros que la lógica del amor no alcanza a predecir. Mateo creció y se convirtió en un hombre de negocios, alguien que aprendió a valorar el éxito por el brillo de sus zapatos y la marca de su reloj. La sencillez de su madre empezó a estorbarle. Las visitas de Elena a su moderno apartamento se volvieron incómodas, su forma de hablar, su ropa desgastada por el uso y sus manos ásperas no encajaban en la estética de su nueva vida. Un día, tras una serie de malas decisiones financieras de Mateo, él convenció a su madre de hipotecar la pequeña casa que ella había terminado de pagar con tanto esfuerzo. Es solo por un tiempo, mamá, para un negocio grande, le dijo con una convicción que Elena no pudo cuestionar. Ella, que solo sabía amar sin medidas, firmó aquellos papeles con la misma mano que lo había arrullado de niño. El negocio fracasó y Mateo desapareció, dejando atrás una estela de deudas y una madre sin techo. Elena no lo odió. El amor de una madre tiene una capacidad aterradora para justificar la crueldad. Pero el vacío que dejó su partida fue más difícil de llenar que el estómago. La justicia, con sus ojos vendados y su balanza de metal frío, no tuvo piedad con una anciana que no entendía de términos legales ni de cláusulas de rescisión. Fue desalojada en una tarde de otoño, llevando consigo solo una bolsa de plástico con algunas fotos amarillentas y el recuerdo de un hijo que había decidido que ella era un lastre demasiado pesado para cargar hacia la cima. En este presente de lluvia y pavimento, Elena recordaba el tacto de las paredes de su vieja cocina mientras sentía el cemento rugoso contra su espalda. La injusticia no era solo el frío, sino la constatación de que su vida de servicio y entrega parecía no haber dejado huella en nadie. Se sentía como una vela que se ha consumido hasta el final, cuya luz nadie echó de menos una vez que se apagó. Su fe, que antes era una llama sólida, ahora parpadeaba débilmente. «He sido tan mala, señor», susurró con una voz que apenas era un hilo de aire.
No buscaba una explicación teológica, buscaba una razón para no rendirse antes del amanecer. Pero la calle seguía vacía y el eco de sus propias palabras se perdía en el estruendo de los truenos que empezaban a retumbar a lo lejos. La tormenta alcanzó su punto máximo, y con ella, el cuerpo de Elena comenzó a rendirse. El temblor constante de sus extremidades cesó, sustituido por una calma entumecida que era mucho más aterradora que el dolor. Sus ojos, fijos en el rastro de agua que corría hacia la alcantarilla, empezaron a perder el foco. Fue en ese momento de entrega absoluta, cuando la frontera entre la vida y el sueño se vuelve difusa, que algo cambió en la atmósfera de la calle. No fue un estruendo, ni un rayo que partiera el cielo, fue una sensación de quietud que empezó a filtrarse a través del ruido del aguacero. A unos metros de distancia, un hombre caminaba por la acera. No llevaba paraguas, pero no parecía tener prisa. Vestía una túnica sencilla, de un color que se perdía entre el gris de la lluvia y la sombra de los edificios, y sus pasos, aunque firmes, no hacían el sonido metálico de los zapatos caros sobre el asfalto. Se detuvo justo en el límite de la luz que proyectaba una farola moribunda. No se acercó de inmediato, simplemente se quedó allí, observando a Elena con una intensidad que no era de curiosidad, sino de reconocimiento. Su presencia no irradiaba una luz cegadora, pero a su alrededor, la lluvia parecía caer de forma distinta, como si las gotas perdieran su filo helado antes de tocar el suelo. Elena, en su delirio, alcanzó a ver la silueta. Pensó que era otro guardia de seguridad que venía a pedirle que se marchara, o quizás un ángel de la muerte que finalmente venía a reclamar lo que quedaba de ella. Intentó hablar, pero sus labios estaban sellados por el frío. El hombre dio un paso hacia ella y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras, pero el aire se llenó de un aroma que Elena no había sentido en décadas, el olor de la tierra húmeda después de la sequía, el perfume de las flores de azahar que crecían en el patio de su infancia. Era un aroma de hogar, de seguridad, de algo eterno que no se puede comprar ni vender. Aquel desconocido se puso en cuclillas a una distancia respetuosa. Su rostro estaba parcialmente en sombras, pero sus ojos reflejaban la poca luz de la calle con una claridad sobrenatural. No eran ojos que juzgaran su pobreza ni que se apartaran de su suciedad. Eran ojos que veían a través de los harapos, a través de la piel arrugada, directamente hacia la niña que Elena había sido y hacia la mujer valiente que nunca dejó de amar a pesar de la traición. El hombre extendió una mano, no para tocarla aún, sino como quien espera un permiso silencioso. En ese gesto, Elena sintió una calidez extraña que empezó a subir por sus pies congelados, una vibración que le recordaba que, aunque el mundo la hubiera borrado de sus listas, alguien todavía sabía exactamente dónde estaba. La tormenta alcanzó su punto máximo, y con ella, el cuerpo de Elena comenzó a rendirse. El temblor constante de sus extremidades cesó, sustituido por una calma entumecida que era mucho más aterradora que el dolor. Sus ojos, fijos en el rastro de agua que corría hacia la alcantarilla, empezaron a perder el foco. Fue en ese momento de entrega absoluta, cuando la frontera entre la vida y el sueño se vuelve difusa, que algo cambió en la atmósfera de la calle. No fue un estruendo, ni un rayo que partiera el cielo, fue una sensación de quietud que empezó a filtrarse a través del ruido del aguacero. A unos metros de distancia, un hombre caminaba por la acera. No llevaba paraguas, pero no parecía tener prisa. Vestía una túnica sencilla, de un color que se perdía entre el gris de la lluvia y la sombra de los edificios, y sus pasos, aunque firmes, no hacían el sonido metálico de los zapatos caros sobre el asfalto. Se detuvo justo en el límite de la luz que proyectaba una farola moribunda. No se acercó de inmediato, simplemente se quedó allí, observando a Elena con una intensidad que no era de curiosidad, sino de reconocimiento. Su presencia no irradiaba una luz cegadora, pero a su alrededor, la lluvia parecía caer de forma distinta, como si las gotas perdieran su filo helado antes de tocar el suelo. Elena, en su delirio, alcanzó a ver la silueta. Pensó que era otro guardia de seguridad que venía a pedirle que se marchara, o quizás un ángel de la muerte que finalmente venía a reclamar lo que quedaba de ella. Intentó hablar, pero sus labios estaban sellados por el frío. El hombre dio un paso hacia ella y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras, pero el aire se llenó de un aroma que Elena no había sentido en décadas, el olor de la tierra húmeda después de la sequía, el perfume de las flores de azahar que crecían en el patio de su infancia. Era un aroma de hogar, de seguridad, de algo eterno que no se puede comprar ni vender. Aquel desconocido se puso en cuclillas a una distancia respetuosa. Su rostro estaba parcialmente en sombras,
pero sus ojos reflejaban la poca luz de la calle con una claridad sobrenatural. No eran ojos que juzgaran su pobreza ni que se apartaran de su suciedad. Eran ojos que veían a través de los harapos, a través de la piel arrugada, directamente hacia la niña que Elena había sido y hacia la mujer valiente que nunca dejó de amar a pesar de la traición. El hombre extendió una mano, no para tocarla aún, sino como quien espera un permiso silencioso. En ese gesto, Elena sintió una calidez extraña que empezó a subir por sus pies congelados, una vibración que le recordaba que, aunque el mundo la hubiera borrado de sus listas, alguien todavía sabía exactamente dónde estaba. A pesar de ese breve instante de conexión, la realidad de la noche no tardó en reclamar su espacio. La presencia de aquel hombre traía paz, pero el mundo alrededor parecía empeñado en demostrar que aún tenía garras. Un coche de patrulla pasó lentamente, con sus luces azules y rojas rebotando en las paredes mojadas. El oficial al mando, un hombre de rostro endurecido por la rutina, bajó la ventanilla. Miró a Elena y luego al hombre que estaba junto a ella. Para el oficial, solo veía a dos indigentes estorbando en la vía pública en medio de una tormenta que ya le tenía los nervios de punta. «Oigan, no pueden quedarse aquí», gritó el oficial por encima del ruido de la lluvia. «Este alero es propiedad privada y el dueño ya se quejó. Muévanse a un refugio o tendré que llevarlos a la comisaría». Elena sintió que el miedo regresaba a su pecho. ¿A dónde iría? Sus piernas no le obedecían y el refugio más cercano estaba a 20 calles de distancia, un trayecto que, en su estado, era una sentencia de muerte. El oficial no esperó respuesta, subió la ventanilla y siguió su camino, cumpliendo con su deber de mantener el orden sin haber bajado ni una sola vez a verificar si la anciana aún respiraba. La injusticia se sentía ahora más pesada porque tenía rostro y uniforme. Elena miró al hombre a su lado con ojos suplicantes. Por un momento, una duda humana y amarga cruzó su mente. Si este hombre era quien ella empezaba a creer que era, ¿por qué permitía que la trataran así? ¿Por qué no detenía la lluvia? ¿Por qué no hacía que el oficial viera su dolor? El hombre no se inmutó ante los gritos del policía ni ante la duda en los ojos de Elena. Simplemente se sentó en el suelo, sobre el cemento mojado y sucio, justo al lado de ella. No se quedó de pie como un salvador distante, se sentó en su misma miseria, permitiendo que su túnica se manchara con el mismo barro que cubría a la anciana. Ese acto de humildad dolió y sanó a Elena al mismo tiempo. Entendió que el milagro no siempre es que la tormenta se detenga, sino que alguien esté dispuesto a mojarse contigo. Sin embargo, su cuerpo físico estaba llegando al límite. El frío, que antes era una vibración, se había convertido en un sueño pesado que nublaba su vista. Sus pensamientos empezaron a desordenarse, recordó a Mateo, su hijo, y por primera vez sintió una rabia sorda. ¿Dónde estaba él mientras ella se congelaba? ¿En qué cama tibia dormía mientras su madre moría como un perro en la calle? La presencia del hombre a su lado parecía absorber ese veneno, pero la situación emocional de Elena estaba a punto de quebrarse. La oscuridad no solo estaba en la calle, estaba llamando a la puerta de su esperanza. El sentimiento de abandono es una herida que se abre más que cualquier llaga física. En ese rincón oscuro, Elena sintió que el veneno del resentimiento comenzaba a nublar la paz que el extraño le había traído. Recordó con una nitidez dolorosa la última vez que vio a Mateo. Él no le había pedido perdón, le había gritado que era su culpa por ser tan pequeña, por no entender las ambiciones del mundo moderno. Aquel recuerdo ardía en su memoria mientras el agua helada le golpeaba la cara. ¿Cómo podía Dios permitir que el amor se transformara en tal desprecio? ¿Por qué los malvados dormían en sábanas de seda mientras los que lo dieron todo terminaban como basura en una acera? La situación empeoró cuando un grupo de hombres, evidentemente ebrios y buscando refugio de la lluvia, se acercaron al alero. Al ver a la anciana y al hombre sentados en el suelo, uno de ellos soltó una carcajada burlona. «Miren esto, un banquete de mendigos», dijo, mientras pateaba el tarro de plástico que Elena usaba para pedir monedas, lanzándolo lejos, hacia la mitad de la calle inundada. El objeto golpeó el asfalto con un sonido hueco, el mismo sonido que Elena sentía en su propio pecho. Los hombres se burlaron de su apariencia, de su olor, de su debilidad, justificando su crueldad bajo la excusa de que esa gente solo afeaba la ciudad. Elena apretó los dientes, sintiendo una humillación que le robaba el poco aire que le quedaba. Quiso gritar, quiso maldecir a esos hombres, a su hijo, a la ciudad entera y a la vida misma que la había traicionado. Por un segundo, la figura del hombre a su lado pareció desvanecerse en su percepción, opacada por la negrura de su propia desesperación. «¿Por qué no haces nada?», pensó ella,
aunque no tuvo fuerzas para decirlo. ¿Por qué dejas que me pisen? El dolor emocional alcanzó un punto de no retorno. Elena sintió que si cerraba los ojos en ese instante, no lo haría con la paz de una santa, sino con la amargura de una mujer que murió odiando al mundo que la escupió. Fue entonces cuando el hombre de la túnica, sin decir una palabra, puso su mano sobre la de Elena. No fue un apretón fuerte, fue apenas una caricia, pero en ese contacto, Elena sintió algo aterrador y hermoso a la vez, sintió el dolor del hombre. No era solo el dolor de ella, era un dolor mucho más antiguo, más profundo, un dolor que cargaba con las burlas de esos hombres, con la traición de Mateo y con la indiferencia de toda la ciudad. Él no estaba evitando la injusticia, la estaba absorbiendo. Elena miró su mano bajo la de él y vio que, a pesar de la suciedad y el frío, la piel de ella empezaba a recuperar un brillo que no tenía nada que ver con la luz de las farolas. El conflicto interno de Elena estaba en su clímax, rendirse al odio que el mundo le ofrecía o aceptar la carga silenciosa de quien estaba allí, no para juzgar a los verdugos, sino para morir con la víctima. El silencio del hombre comenzó a hablar más fuerte que los insultos de los borrachos o el rugido del viento. Elena, con el corazón latiendo con una lentitud que rozaba el final, sintió que algo se desprendía dentro de ella. No era la vida lo que se iba, sino la resistencia. Al mirar el rostro del extraño, que permanecía inclinado sobre ella con una paciencia infinita, comprendió que la justicia de este hombre no funcionaba con la balanza de los hombres. El punto de virada no llegó con un rayo que castigara a los jóvenes crueles o al oficial indiferente, llegó con una revelación que inundó la mente de la anciana como una marea cálida. A través de la mano del desconocido, Elena empezó a ver a los demás no con los ojos de una víctima, sino con los de un observador eterno. Vio al dueño de la mercería, el señor Vargas, encerrado en su propia tienda, temblando de miedo por deudas que nadie conocía, siendo tan prisionero de sus paredes como ella lo era de la calle. Vio a su hijo, Mateo, en una habitación de hotel lejana, llorando en la oscuridad de la noche, carcomido por una culpa que no le permitía mirarse al espejo, dándose cuenta de que todo el oro del mundo no podía comprarle una hora de la paz que su madre le daba gratis. La justicia de Dios no era el castigo inmediato, sino la verdad desnuda. De repente, la lluvia no cesó, pero el frío dejó de ser un enemigo. Elena vio cómo el hombre de la túnica se ponía de pie con una majestad que hacía que los edificios de alrededor parecieran castillos de arena. Él no levantó la voz, pero cuando miró hacia la calle, los hombres que se burlaban sintieron una inquietud repentina, un peso en el pecho que los obligó a bajar la mirada y marcharse en silencio, sin entender por qué la risa se les había secado en la garganta. No hubo un milagro espectacular, pero el espacio alrededor de Elena se transformó en un santuario. El extraño se agachó de nuevo y, por primera vez, tomó a Elena en sus brazos. Su peso, que para ella había sido una carga insoportable durante años, parecía desaparecer. En ese abrazo, la anciana sintió que todas las noches de soledad, todos los días de hambre y todas las lágrimas derramadas bajo la lluvia helada eran recogidas y transformadas en algo valioso. El hombre no la estaba sacando de la calle, estaba cambiando la naturaleza de la calle misma. Elena cerró los ojos y, por primera vez en toda su vida, se sintió verdaderamente en casa, aunque su espalda siguiera apoyada contra el muro de piedra. En la quietud de ese abrazo, el tiempo dejó de medirse por el tic-tac de los relojes o el cambio de las luces de la calle. Elena sentía que su cuerpo, aunque seguía allí, bajo la lluvia que ahora parecía un bautismo suave, ya no le pertenecía al mundo del dolor. El hombre de la túnica la sostenía con una delicadeza que desafiaba la lógica de su miseria. Ella pudo ver, en una fracción de segundo que contenía toda la eternidad, las palmas de las manos de aquel hombre. No eran solo manos de trabajador, tenían marcas profundas, cicatrices que contaban una historia de entrega absoluta. En ese instante, Elena lo supo con una certeza que no necesitaba pruebas, no era un desconocido, era el amor que la había buscado desde antes de que ella naciera. A medida que el calor de su presencia la envolvía, la realidad física empezó a desvanecerse para dar paso a una justicia silenciosa pero rotunda. A unas cuantas calles de allí, el oficial de policía que antes la había amenazado, sintió un remordimiento repentino que le detuvo el corazón. Sin saber por qué, dio la vuelta a su patrulla, impulsado por una fuerza que no podía explicar, sintiendo que había cometido un error imperdonable al ignorar a aquella mujer. En otro lugar de la ciudad, Mateo, el hijo que la había abandonado, se despertó sobresaltado, con el rostro de su madre grabado en la mente y una necesidad desesperada de pedir perdón que lo obligaría a buscarla hasta el fin de sus días. Pero para Elena,
esas repercusiones ya eran ecos lejanos. Ella miraba a Jesús, y en su mirada encontraba la respuesta a todas las injusticias que había sufrido. Él no hablaba de leyes ni de derechos, él hablaba de pertenencia. Él no la estaba salvando de la lluvia, él se había convertido en su refugio dentro de ella. La anciana estiró su mano, ahora firme y joven en espíritu, para tocar el rostro del Maestro. Sintió que sus harapos se transformaban en vestiduras de luz y que la sed de justicia que la había consumido durante años finalmente era saciada por una fuente de agua viva que no conocía el invierno. La escena bajo el alero de la mercería era ahora un cuadro de paz en medio del caos urbano. Jesús no hizo que apareciera una limusina ni que el cielo se abriera en un espectáculo de ángeles. El milagro era mucho más profundo, la dignidad de Helena había sido restaurada en la oscuridad. Aquella mujer que el mundo había descartado como basura, estaba siendo tratada como una reina por el Rey de Reyes. El mundo seguía su curso egoísta, pero en ese pequeño rincón de San Pedro, la eternidad se había sentado a descansar, demostrando que donde abunda el desprecio, sobreabunda la gracia. Cuando los primeros rayos del alba comenzaron a teñir de un gris pálido las calles de la ciudad, la tormenta finalmente se había retirado, dejando tras de sí un silencio limpio y un aire renovado. El oficial de policía regresó al alero de la mercería, con el corazón martilleando contra sus costillas y una manta de lana en el asiento del copiloto. Al bajar del coche, sus pasos eran lentos, temerosos de lo que encontraría. Allí, en el mismo rincón donde la noche anterior había gritado órdenes vacías, encontró a Helena. La anciana estaba sentada, apoyada contra la pared, con una expresión de paz tan absoluta que el oficial se detuvo en seco, quitándose la gorra en un gesto instintivo de respeto. Helena ya no temblaba. Sus manos estaban cruzadas sobre el regazo con una elegancia que no pertenecía a la indigencia. Sus ojos estaban cerrados, pero no había rastro de la angustia o el dolor que los habían nublado durante años. El oficial se acercó y, al tocar su mano, descubrió que estaba fría, pero la sensación no era de muerte, sino de una extraña serenidad, como si el cuerpo fuera solo una crisálida abandonada por algo que finalmente había aprendido a volar. Alrededor de ella, para sorpresa del hombre, el suelo estaba seco en un círculo perfecto, y un aroma a flores de azahar flotaba en el aire húmedo de la mañana, desafiando toda lógica climática. No había nadie más en la calle, pero el oficial juraría que, por un segundo, vio el rastro de unas huellas de pies descalzos que se alejaban hacia el sol naciente, perdiéndose en la luz sin dejar marcas de barro, solo una estela de claridad. Helena no murió sola bajo la lluvia helada, fue escoltada por la misma mano que sostiene las estrellas. Su historia no terminó en el olvido de una acera, sino en el inicio de un banquete donde los últimos son siempre los primeros invitados de honor. La injusticia del mundo fue real, pero la presencia de aquel extraño fue más real todavía, transformando una tragedia urbana en un testimonio eterno de que nadie, absolutamente nadie, llora sin que el cielo recoja cada una de sus lágrimas. A veces, el milagro no es que la vida nos devuelva lo que perdimos, sino que Dios se siente a nuestro lado en medio de la pérdida hasta que el frío deje de doler. Helena se fue de este mundo sin oro y sin casa, pero se fue con el nombre que Él le dio, grabado en una eternidad donde el invierno no existe y donde la lluvia solo sirve para hacer crecer las flores del paraíso. En aquel rincón de la mercería, el señor Vargas encontraría más tarde un pequeño trozo de cartón seco donde alguien, con una letra que parecía escrita con luz, había dejado una única palabra que cambiaría su vida para siempre: amada. Si esta historia ha tocado una fibra profunda en tu corazón y te ha recordado que nunca estás solo en tu tormenta, te invito a dejar tu me gusta y a suscribirte para que sigamos compartiendo luz en la oscuridad. Me encantaría leerte en los comentarios. Escribe una sola palabra que represente lo que sentiste con este viaje. ¿Es quizás esperanza, justicia o tal vez refugio? Tu palabra es una semilla de fe para alguien más.